noches a todos. Es todo un placer presentar el libro El caballo de Miura, con tanta dedicación ha escrito nuestro amigo Guillermo García Palma, que es veterinario, que es jinete, que es criador de caballos y que es un amante de la historia y un apasionado también de nuestra raza, y lleva toda su vida escribiendo este libro, porque siempre tuvo esa idea de recopilar toda la información y tuvo la suerte de conocer a la familia Miura, que le permitieron estudiar sus archivos, ver toda la historia que había en esa casa, y hoy nos va a contar la historia del caballo pura raza español a través del caballo de Miura, y también la influencia de otras sangres, y especialmente de la sangre árabe, en la formación del libro del pura raza español, y también conectado con nuestra raza hispanoárabe, que hoy, como sabéis, celebramos el primer campeonato de España de cría y selección de la raza hispanoárabe. Nuestra idea era haberlo hecho esto ayer, con motivo del agua, pues nos fue totalmente imposible. Todo el mundo está muy cansado porque llevamos un día muy largo. Seguramente se incorporarán a continuación algunos que vienen tranquilamente desde allí. Ha dado tiempo desde luego a llegar, pero sin más, vamos a darle la palabra a Guillermo, que es un gran orador, que tiene una cantidad de imágenes increíbles y que seguro os encanta, y también comprar el libro, que él está aquí y lo dedicará. Así que muchísimas gracias, Guillermo, y te doy la palabra. Continúa tú con la presentación. Pues buenas noches, muchas gracias a todos por haberme invitado a estar aquí. Para mí es un honor y yo tenía especial interés en poder venir aquí a hablar para vosotros. ¿Por qué? Son muchas razones, pero la asociación o la Unión Española de Criadores de Caballos de Hispano-Árabe en mi corazón es una asociación de ganaderos especial. No sé cómo se ha formado esa serie de conjunción de elementos, pero se palpa que es una asociación totalmente distinta de los demás, que tiene una idiosincrasia mezcla de corazón, de sapiencia, de pozo de ecología, de ganas de hacer cosas y de dinamismo de sus componentes, que es distinta a todas las otras asociaciones con las que yo he podido relacionarme desde niño. Y luego, en mi caso personal, pues le tengo siempre que agradecer el magnífico trato y el gran cariño que siempre me han dispensado. Entonces, cuanto menos, pues, rendiros un homenaje en esta presentación, y que el primer aplauso sea para vosotros, para vuestra asociación, porque de verdad, chapó. Bueno, pues vamos a entrar en harina y vamos a empezar con este libro que se titula El caballo de Miura, pero tiene un subtítulo, que es Y la verdadera historia del caballo de pura raza española. Montado en el caballo de Miura, es un vector, es un buen elemento con el cual refrescar y conocer la historia más reciente de la cría caballar española. La historia que va desde el 19 hasta el 22 del 10 del 22, que es el día en el que estamos ahora mismo. Es una historia realmente apasionante y que creo que en la literatura y en las enseñanzas que a nosotros pues, nos han podido enseñar de niños, yo tengo 50, ¿no? Nací en el año 72 y luego pues me formé en Córdoba y tal. Todo lo que había sobre el caballo español era muy tipo caballo español, caballo de reyes, mucha leyenda, cosas que realmente eran románticas, estimulaba el interés por nuestro caballo, pero faltaba por responder muchas cosas.
Y cuando tú ibas creciendo, ibas indagando, te ibas interesando el caballo, te ibas interesando por la historia universal de la ecología, ibas viendo otras razas y tal, veías que había cosas que estaban ahí en tu cabeza y estaban en tu interés y querías saber cómo se formaba eso, ¿no? Querías, papá, ¿esto por qué? ¿Y esto por qué? Pero en nuestra infancia de aficionado ecológico yo siempre sentía ¿y este caballo por qué es así? Vale, empezamos, tenemos la suerte, ¿no?, de vivir en un país que siempre ha estado ligado con los herbívoros salvajes y en concreto el toro y el caballo. Aquí tenemos pinturas de La Pileta y de Canforo de Peñarrubia. En ella pues, se ven toros, se ven caballos. Esto está en Ardales también, ¿no?, en toda la zona de Andalucía, en la Andalucía el mapa físico, pues excavada en la piedra tenemos testimonios de caballos. Pero en algún momento este caballo, que era visto por nuestros antepasados como unos animales que estaban en manadas, como posible alimento, se ve que alguien pues, se dedicó a cogerlo y en algún momento apareció eso, que es 33.000 años atrás de Cristo, y se ve un ronzal, ¿no?, llevando los caballos. Yo creo que estas pinturas de Canforo de Peñarrubia son bastante más antiguas que las del Cáucaso, esas que dicen que es la primera evidencia que hay de domesticación del caballo. Una vez más, yo creo que la península ibérica demuestra su ligazón con la interacción de hombre y caballo de una manera hipista. Y ahí pues lo tenemos. Bueno, pues luego la serie de civilizaciones que han ido bañando la cuenca mediterránea pues han estado ligadas por el caballo, el mito del centauro, tenemos los asirios, tenemos a ambos lados del mar civilizaciones que han entrado en contacto con el caballo y la península ibérica siempre. Ha habido tipos distintos de caballo y han sido representados en el arte desde siempre. El caballo antiguo pues era un caballo más ligero, más pequeño, probablemente sería lo que hoy día es un pony C. Y había pues de muchos tipos, más ambulosos, menos, de muchas propiedades. Al principio pues solían estar enganchados, después pues ya se pasó el hombre a caballo, ¿no?, el jinete, la unión entre el hombre y caballo. Aquí estamos dando un paso bastante grande. Aquí está el conde de Buffon. A finales del 18 él se dedicó a recopilar la historia natural conocida en una serie de tomos que incluso él no le dio tiempo de terminarlo, se terminaron cuando ya murió, sus discípulos, y repasaba toda la historia natural conocida. Tenía un capítulo que dedicaba al caballo, ¿no? Aquí tenemos el tomo cuarto, está en 1753, y habla sobre el caballo, y también pues habla sobre el bovino, ¿no?, el buey. Y es tan importante este trabajo de Buffon. A veces en la historia tenemos personas que han influido de modo yo les llamo reacción de bola de billar, porque una golpea a las demás y las demás van siguiendo la estela. En el pensamiento clásico pasa, por ejemplo, con Sócrates, todos sus discípulos, entre ellos estaba Jenofonte, que montaba caballo, pero Aristóteles, etc., han ido dando líneas de pensamiento político, historia, etcétera, etcétera, sobre lo que es la cultura clásica. Entre ellos se mete la literatura. Pues con el conde de Buffon y la historia natural pasó parecido, porque él tuvo luego discípulo y discípulo de discípulo. Ahí está Lamarck, Cuvier, Darwin, han llegado a la ciencia. Y en hipología, en España, casi todos los autores que vinieron después de Buffon, en el 19 y tal, se dedicaron bastante a seguir el esquema que él puso en su historia natural. Él tiene bastante idea, pero tenía una idea que la siguen mucho los criadores del 19, que era el concepto de degeneración por endogamia. Él pensaba que las especies, cuando se cruzaban demasiado entre sí, aparecían degeneraciones. Y luego también otro concepto importante de Buffon es la influencia del medio ambiente en la cría.
En el 19 y en el 18 eran muy observadores. Hasta hoy día, con el descubrimiento de la epigenética, o sea, la parte de los genes que realmente es modelable por el medio ambiente, y también los efectos deletéreos del exceso de consanguinidad, se le ha dado la explicación consciente a lo que antes era una observación. Pero ahí está el tema. Muchas veces tenemos personas que llegan a un conocimiento de una manera empírica, de una manera inconsciente, y luego posteriormente, a veces con los siglos, se llega a descubrir la receta de ese plato tan bueno que te sirvieron en un restaurante. La ventaja que tiene la receta es que ya es vox populi, lo puedo ser yo, que soy un cocinero mediocre, cualquiera de nosotros, porque ya nos la explican de forma consciente. Bueno, aquí tenemos, este es un grabadista del 18, eran dos. Aquí pone Andreas Münzer, pero tenía un hermano también que se llamaba Engelhardt, y eran pintores que pintaban caballos de una manera hipoliógica. Había pintores famosos, tenemos pues, Velázquez, tenemos, que pintaban caballos de una manera paisajística porque tenían que pintar otros caballos. Pero hay pintores que realmente se dedicaban a hacer series sobre razas de caballos, características de caballos, y esos son los que a nosotros, los amantes de la hipología, nos interesan porque intentan recoger los rasgos de los caballos. Fijaos, estos caballos, ahí arriba tenemos a un napolitano, en el medio pues tenemos uno que ellos denominan un español, ahí tenemos un árabe, ahí arriba tenemos un turco y ahí tenemos una escena que están practicando en una alta escuela. Ya hay una serie de diferenciaciones entre estos caballos, aquí en el 18, pues vemos que el napolitano un poco más redondo, más ampuloso, parece tener más masa. Tenemos aquí al árabe, un caballo más ardiente, el turco más o menos se parece, siempre asociado a un mundo exótico, culturalmente se empezaba en esa época pues, a tener cierta atracción por las cosas que son exóticas, remotas. Eso luego, un siglo después, ya explotó fuertemente con el costumbrismo, ¿no? Como veremos. Pues mira, aquí tenemos también razas de caballo en unos grabadistas que son más cercanos a nosotros, ¿no? Está Otto Ehrman, que se dedicó a hacer razas de caballo. La antigua Facultad de Veterinaria de Córdoba tenía una serie de los oleogramas estos, eran una especie de grabados en óleo. Y luego tenemos a Otto también, a Volkers, que también sacaba. Buffon siempre decía que había dos tipos de caballos, los de sangre fría y los de sangre caliente. Así, a grosso modo, el caballo doméstico lo distinguía entre caballos que eran de sangre caliente, eran caballos más bien pequeños, de piel fina, reactivos, sin grasa, y él lo asociaba a que se criaban en países cercanos al mediodía, Andalucía, lo que ellos llamaban la Arabia Feliz, que era como la meseta del Negev, el Yemen y tal. Luego los caballos más fríos, más redondos, eran caballos más del norte del tipo de tiro. Y el resto pues eran razas mezcladas. Otra cosa que decía Buffon, y que lo siguieron a pie juntilla todos los hipólogos del 19, era que cuando un cruce degeneraba, se arreglaba con sangre caliente, no se arreglaba con sangre fría. Bueno, pues aquí tenemos una serie de caballos. Fijaos que está el lipizano, está un caballo parecido egipcio. Cuando en esta época, y aquí tenemos otros pues más ampulosos, el ardenés, etcétera, etcétera, y tenemos un caballo ruso, que era un prototipo más parecido a este de sangre caliente, es un árabe, tenemos un berberisco, y tenemos a este caballo, que era el que estaba puesto como andaluz. Fijaos que curiosamente tiene una capa diluida y unos ojos claros, para que veamos que las modas van y vienen y que nada es definitivo. Biotipos y capas podemos tener en todas las épocas y realmente existen tipos. Bueno, ya que estamos centrados aquí en este caballo, con este fondo arabesco, que era típico también de esa época del 19, que era un gusto por lo ignoto, por lo desconocido, lo oriental, lo árabe, incluso lo español, ¿no? Porque España era considerada también como parte de ese mundo de bandoleros. Recordemos Bizet, Rijiko-Korsakov, o sea, todos los artistas de Europa en esa época tenían cierta atracción también por esto. Pero nuestra historia empieza mucho antes. Ahí tenemos el Tratado de Caballería de la Jineta de Pedro de Aguilar. Fue el maestro de Pedro Fernández de Andrada. Eran dos caballistas que montaron en las caballerizas reales.
La que tenemos aquí en Córdoba y una que había gemela que estaba en Madrid. Esta estaba dirigida por Diego López de Haro, la de Madrid por don Diego de Córdoba. Era de otra familia de aquí, y las dos actuaban de forma paralela. Era el rey Habsburgo, Carlos V de Alemania y I de España, y su hijo Felipe II, pues encargaron el tener un caballo que globalmente fuese el que recoge todas las virtudes que tiene que tener un caballo de los clásicos. Ellos se fijaban mucho en Grecia clásica y crearon un caballo ideal, que es el caballo español que se crió aquí. Esto pues fue subiendo, fue cambiando. Ahí hay una alegoría de los 4 caballos de la baraja española. El caballo siempre ha estado asociado también paralelamente a la cultura popular de nuestro país. Y luego aquí abajo pues tenemos a Godoy, que era muy aficionado a los caballos, en el libro Picadero Real, en la época de Fernando VII. Bueno, este era anterior, este era Carlos IV, era la corte de Carlos IV. Entonces este caballo que teníamos español pues fue cambiando el tipo. Aquí mismo pues tenemos a Godoy, es un caballo que en este aspecto pues bandea un poco más a los tipos napolitanos. Fijaos aquí un caballo actual, es un caballo que de hoy día. Fijaos esa ampulosidad, esa redondez. Ahí arriba tenemos Cloroformo, ¿no? El Marqués de Alcañices, un caballo de finales del XIX. El Marqués de Alcañices pues, tenía sementales normandos y alemanes y criaba caballos españoles. En cambio, aquí tenemos el otro rango que tiene el caballo español. Tenemos caballos que recuerdan más a esos tipos calientes, esos tipos orientales. Tenemos berbericos, tenemos árabes. Tenemos un caballo que está aquí abajo. Es este de aquí, que es un árabe que ganó un concurso que hubo en París en 1910, creo recordar. Si os fijáis, tiene un tipo muy parecido a este de ahí otro al lado, que es celoso, que es un curro chica. Es la parte más oriental de nuestro caballo. Aquí tenemos el licón, que es un yugo militar, este peño, y es un caballo, está dentro del rango. Siempre dicen, ¿cuál es el caballo español? El caballo español, desde que se creó, siempre tiene todos esos rangos. Lo que pasa es que al ir cambiando los tiempos, pues los gustos, los caballos predominantes, y el que cría ese tipo de caballo que predomina marca una tendencia, y esa tendencia pues luego tiene sus seguidores, y esos seguidores pues a veces llegan hasta desvirtuar esa búsqueda del tipo con la fundamentalización del tipo en una raza pura, y luego pues empiezan a criar entre ellos, se empiezan a cerrar estudios. Tienes 30 años de caballos que realmente son magníficos, y a partir de 30 años empiezan a aparecer lo que ya nos había dicho Buffon, que eran los efectos deletéreos de la consanguinidad. Entonces son como ciclos que se van repitiendo. Bueno, Napoleón, estamos a principios del 19, Guerra de la Independencia. Y aquí pues hay una serie de autores, el primero de todos es Pedro Pablo Comay y Tudela de Lanuza, que alertan a los reyes y a los responsables del país sobre una decadencia de España ligada a una decadencia de nuestros caballos. Luego pues le siguen otros autores, Francisco de la Iglesia y de Arras, que él le dio a los dos palos, le dio a la hípica y le dio a la hipología. Cuando era joven tradujo todo lo que había en Newcastle, montó una escuela de equitación militar con sus propios fondos, y luego ya más mayor se dedicó a escribir sobre hipología, sobre la necesidad de otra vez regenerar nuestro caballo. Era un seguidor de Buffon y él abogó siempre por buscar esa regeneración en los tipos orientales. Bueno, pues tenemos aquí a otro discípulo suyo. Bueno, tenemos el trabajo de Arástazu, que también a mediados finales del 19 se dedica a hacer un inventario de todas las ganaderías que había en España. Es un trabajo muy extenso y muy interesante. Y llegamos ya a final del 19 con esta carta que lo escribe el capitán Luis Azpeitia de Moros, de Cría Caballar. Era como una especie de discípulo del pensamiento hipológico de todo el 19, y se pone manos a la obra y dice: vamos a ejecutar esto, vamos a hacer expedición para traernos caballos que mejoren nuestra cabaña. Y escribe esta carta a sus superiores, llega a los generales, y por la iniciativa de este joven oficial se llevan a cabo expediciones
que como ahora veremos fueron fundamentales en la mejora de nuestra cría caballar. Bueno, pues aquí tenemos a Napoleón. Napoleón también tiene que ver un poco con la moda de los caballos. En Austria, pues, hay un libro que se escribió sobre el caballo, sobre el Lipizzaner y tal, y una de las razones por las que se trae el árabe, aparte de por la mejora ecológica, fue por moda. Fue el caballo que trajo Napoleón cuando era oficial de Egipto. Napoleón se adueñó de toda Europa de una manera rápida, fulgurante, un orden nuevo, pues, y un tipo de ejército que operaba con otros métodos, se superpuso al otro. Entonces el caballo siempre va por tendencia ecológica y por moda. Pero claro, esta es un fotomontaje actual que era como, entre comillas, lo que dicen los niños de ahora, era el puto amo. Pero como todos los que llegan muy rápido también se pueden caer muy rápido, aunque la influencia pues sí. Mientras tanto aquí en Andalucía pues se formaban núcleos ganaderos, se formaba en este mundo costumbrista pues la Feria de Sevilla, por ejemplo. Aquí tenemos una estampa del principio de la Feria de Sevilla. Como podéis ver, pues, hay muy pocos trajes cortos porque todavía pues, no estaban, pero bastante vestidos de bandolera, había algunos por ahí con su levita, oficiales y tal. Y aquí es cuando empieza esta historia, que son la familia Miura. Ahí tenemos al joven Antonio Miura y a su padre, que era don Juan Miura. Él pues trabajaba de sombrerería oficial, luego subió oficial, luego compró los aparatos para construir los sombreros, y su hijo, que era bastante aplicado dentro de esa industria familiar, artesana, pues prosperaron, y lo que a él le gustaba de verdad era el campo, el montar a caballo. Entonces, en muy poco tiempo, pues el padre le concedió al hijo esa facultad de poder arrendar un terreno y poder empezar con su andadura ganadera, y en muy poco tiempo consiguió, con mucha dedicación, el hacerse un nombre como ganadero de toros, no solo de toros, también de otras especies. Pues estaba especie lanar, especie caprina, cerdo y de caballo. Y desde el primer momento se destacó, tanto él como su hermano Eduardo, que lo tenemos aquí montado en esta jaca blanca, como garrochistas. Les llegó justo en el momento en el que el costumbrismo y ese tipo de romanticismo local atraía a todos los estratos altos de la sociedad hacia las costumbres populares, y ellos eran los indicados. O sea, eran justo la persona que iba a ocupar ese nicho de los ganaderos en el mundo este que estaba naciendo, ¿no?, del costumbrismo, y lo hicieron realmente bien. Este es el primer libro que hay, uno de los primeros de esta época, en el que se registra ya el hierro de Miura, la A con asa, para ganado caballar. O sea, tiene tanta antigüedad como los toros. Lo que pasa es que su trayectoria en los toros ha sido tan reconocida, tan enorme y tan precoz, que los caballos que han criado han ido ahí un poco eclipsados debajo del toro. Pero los caballos que criaba Miura en esa época, en la cual se buscaba el restaurar, el recuperar la cría caballar española, gozaban de los informes de todos los oficiales de cría caballar como de las más positivas y en las que más uno podía basarse a la hora de recuperar estos caballos. Coetáneo de Miura tenemos a este señor, Vicente Romero García, que era hijo de Manuel Romero Galvez, de la zona de Jerez. Este hombre tiene el mérito de haber sido capaz de aglutinar y de refundar lo que hoy día se conocen como caballos cartujanos. Estos caballos pues estaban en la zona que va de Jerez hasta Arcos, pues las puntas de los ríos, toda esa zona, y ahí había distintas fuentes de caballos que todos conformaban cartujanos. Había otras ganaderías como Calero, como Sopa, como Celis, que es muy importante, de la que salen los caballos de Guerrero. Luego también tenemos a este otro señor, que es Cristóbal Colón, de la Ser de Gante, que era el sexto duque de Veragua, el padre de Cristóbal Colón de Aguilera, que era el de los árabes, que él criaba caballos españoles que venían también de Palomino, de la zona esta de los cartujanos. Ahí tenemos a Zurito, que era de Domínguez, era también los que tuvieron el caballo desbocado, que era Vicente Romero, y ahí arriba tenemos ese grabado que tenemos ahí justo en la parte superior, aquí. Este caballo es contador.
este grabado lo he conseguido hace muy poco, es de un libro de un profesor alemán que vino aquí a hacer un estudio de los caballos que había en el 19 y sin querer tiene grabado al contador de Miura, un caballo es el abuelo de este contador que fue semental del Estado en 1905 y también tiene algunos caballos cartujanos de guerreros registrados. Vale. Vicente Romero tuvo la suerte también de vivir hasta los 90 años, ahí lo tiene montado en Solo, en uno de sus sementales principales. Y gracias a su difusión, porque era una persona que se movía mucho, tenía contacto con muchos ganaderos, se crea esa fama que tienen los caballos Zapata, los caballos cartujanos, que han trascendido pues, nuestras fronteras y han sido también un caballo importante a la hora de la creación de la raza nacional en Portugal, de lo que hoy día conocemos también como el pura sangre lusitano. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de cartujanos, y traigo los cartujanos porque son la línea materna de Miura y los primeros sementales son también este tipo de caballos. Aquí pues tenemos algunos cartujanos, tenemos por ejemplo este es el Rey Sexto, es un caballo que viene de los cartujanos romanitos que estaban en la finca de la romana. Antonio Abad Romano se lo vendió a la familia Domecq y posteriormente pues el marqués de Domecq crió estos caballos. Aquí tenemos a Americano, un semental que era de Domínguez. Aquí tenemos a Jilguero, que era un semental de Vicente Romero que compró Miura, que luego fue a Portugal. Aquí tenemos una foto inédita de Destinado II. Luego tenemos aquí este caballo de Domínguez, hermanos, que eran los que compraron el bocado después de Vicente Romero. Y tenemos aquí a Hechicero, que este caballo es muy curioso. Este caballo era de guerrero. Vemos aquí en esta foto el tipo que tiene. En su época estaba considerado como cartujano, puesto que la parte española de guerrero viene de Celis, que era una ganadería de esa zona. Pero luego, debido a un azulejo que hubo en la puerta del segundo depósito de sementales de Jerez, en el que aparecía con la cola en trompa y que después, por la inclemencia meteorológica, el caballo era negro, el azulejo se volvió alazán. En los años 70, que era la época donde vino la mentalidad del neopurismo, todo el mundo pues decía, este caballo no puede estar ahí porque tiene la cola arriba, porque es árabe, porque tal y cual. Es un efecto a posteriori de juzgar las razas como ahora veremos. Y aquí tenemos un caballo actual del bocado que tiene un tipo parecido a estos caballos que le anteceden pues 100 años, para que veamos que los caballos antiguos no siempre eran tan distintos a los que tenemos ahora. Aquí tenemos pues carrera de caballos en Sevilla, a principios de siglo. Tenemos un caballo de Zapata que se llama Diamante, que ganó pues, exposición de caballos en Madrid, y tenemos pues desde el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera pues los certámenes que se estaban haciendo a principios de siglo, que esos pues proliferaron y florecieron los años 20 y los años 30 hasta el punto de que Jerez fue un epicentro de la cría caballar mundial. No solo con la raza del pura raza español, sino con todo tipo de razas. Y ahí teníamos el prototipo de lo que seguía en la mejora, que era este caballo, vamos a ver, tenemos este tipo de caballo, que era el árabe andaluz. Era la restauración del caballo español con caballos orientales. Los caballos orientales que se vinieron aquí en las exportaciones, que empezaron en 1850, y luego pues continuaron, pero la más importante fue la de 1850 y la de 1905, trajeron caballos orientales. Eran conocidos como árabes, pero ojo, no eran el pura raza árabe, porque el pura raza árabe no existía. El pura raza árabe es una convención de esos caballos criados aquí entre ellos, y ya pues a partir de ahí empezó la estándar racialidad. Estos caballos que genéricamente se llamaban como árabes eran caballos que venían desde lo más oriental del norte de la India, Turkmenistán, hasta prácticamente el norte de Marruecos. Ahí pues pillabas el berberisco, dongola, caballo de Nisa, que sería hoy calteque, el caballo sirio, el caballo turco, y todos se le conocían genéricamente como árabe. Lo que pasa es que cuando hoy día hablamos de caballo árabe pensamos en el pura raza árabe y tendemos a confundir las dos cosas. Uno viene del otro, pero no es exactamente lo mismo. El caballo oriental, para no decir árabe que no lleve a confusión con pura raza árabe, también llamado árabe, ese en el 19 principalmente y principios del 20 influye en un montón de razas de Europa. No solamente en nuestro caballo español, que
el árabe hispano, que es el embrión de la recuperación del caballo español, forma parte de él, sino en otras razas, en caballos de deporte, en Alemania, en el lipizano, en el shaggy árabe. Realmente es una irradiación de una mejora basado en sangre oriental. Aquí, por ejemplo, también tenemos a Señorito X, que era otro cartujano romanito, está aquí, y este caballo se infló de ganar carreras de caballos en Jerez. Su sangre la encontramos todavía por línea paterna en caballos de la yegua militar. Miura, en esta época, pues, con los toros se dedica a criar un caballo de utilidad y un caballo de monta, que es lo que han hecho ellos durante todo este tiempo, hasta la actualidad. Y de estos caballos, pues, hoy día han salido caballos extraordinarios para el deporte. ¿Por qué? Porque la equitación de utilidad y la equitación deportiva requieren de unas cualidades comunes en los caballos. O sea, el que es jinete, no solamente está la genética, sino, como dice Ignacio Bravo, también está la cinética. Y la cinética influye en lo que uno cría. Si el criador es jinete, si el criador monta caballos, saca unos caballos que él quiere montar. El caballo español realmente es un producto de la monta española, y la monta española es un producto de una fusión entre la brida y la jineta. Y la brida, que no siempre se asocia a caballos pesados, pero simplemente quiere decir montar con las piernas largas. Hay brida también de caballo ligero, igual que existe jineta de caballo pesado. Pero bueno, no voy a seguir enrollándome por ahí porque vamos a darle marcha a esto y no me quiero extender tampoco en demasiadas cosas. Bueno, aquí tenemos madreña, tenemos caballos que saltaban, aquí tenemos caballos del Bocao que fueron a Portugal, tenemos a don Eduardo Miura I, que vivió hasta 1917 y se convirtió en una celebridad. Era alguien realmente simpático y muy querido en el ámbito de sus propios compañeros ganaderos, con quien intercambiaba los caballos. Portugal tenía mucha amistad con la familia Pala, le hacía visitas en la feria de Sevilla, intercambió sementales. Hubo algunos sementales de él y de sus hijos que fueron a Portugal, estuvieron allí de sementales del Estado y contribuyeron también a crear los fundamentos de lo que hoy día sería la pura sangre lusitana, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos tenemos aquí el primer tomo del Sturburgo español, 1912. Tenemos abajo a un caballo que es un caballo con el hierro de Miura, pero que madre y padre eran Vicente Romero, un semental del Estado que se llama Voluntario Segundo. Lo encontramos en los fondos de muchos pedigrís de cría caballar. Aquí está otro caballo que es contador, y luego había uno que era gallinero. Eran de los 3 primeros sementales fundadores de cría caballar. Aquí tenemos la comisión del libro de Pura Raza Español, y uno de los comisarios, el de Sevilla, pues era el señor Eduardo Miura, o sea que estaba codo con codo en la recuperación del libro de Pura Raza Español. Aquí tenemos estos tipos de caballos. Aquí tenemos a este caballo, que es un caballo con el hierro del Bocao, que es jerezano, un semental importante, es el padre de Voluntario. Y es un caballo, fijaos que caballo con más buenos aplomos, con una cruz destacada. Es un caballo que lo ve y el que es jinete le entra ganas de montarse. Para que veamos que un caballo de principio de siglo del Bocao era un caballo que funcionaba. Y era un caballo cartujano. Bueno, pues tenemos aquí a los hermanos, Antonio y Pepe Miura, que le cogieron el testigo a su padre, jinetes desde pequeños, jinetes toda su vida, hasta mayores. Aquí hay una reseña de su ganadería que se sacó en un libro de los final de los años 50, que era el de Sacón, ¿no? El caballo en España. Vale, tipos de Miura al principio de los años 20. Aquí tenemos a las yeguas alazanas. Tenía una punta de yegua alazana que era famosa, el semental terquero. Aquí tenemos a Bilbaíno, un semental clave en el estado. Fue un caballo a partir del cual se recuperó la yeguada militar y se gestó en Miura. Fue una colaboración de cría caballar con la ganadería Miura. Aquí tenemos Jilguero II, que era de un hierro cordobés, era de Francisco Molina. Aquí tenemos a otra ganadería que hoy día no existe, que es Camino Hermanos. Este semental es Pregonero III, el hijo de Enojado, ¿no? Que era un romero. Y este es otro semental Miura que también fue semental del Estado. En esta época los depósitos sementales y la yegua militar cambió bastante, porque empezó en Moratalla en 1853
uno de sus parámetros era ensayar cruzamientos para recuperar el caballo de pura raza español, pero luego por temas de arrendamiento de fincas se movió mucho, estuvo en Posadas, estuvo en Almodóvar, luego se pasó a una sección a Jerez, luego volvió otra vez aquí y los caballos pues estuvieron mucho de un sitio para otro. Bueno, aquí tenemos esta diapositiva, está dedicada a la relación de Miura con Portugal. Tenemos aquí el honor de tener a don José Veiga Maltés, el cual me complace el presentar. Esta diapositiva está dedicada a usted. Bueno, tenemos aquí a Bergantín. Bergantín es el primer semental Miura que tuvo el doctor Ruiz de Andrade. Ruiz de Andrade es muy famoso por Príncipe VIII, pero Príncipe VIII ya fue la quinta generación de caballos andaluces que fueron allí. Bergantín tuvo hijos que se cubrieron con Cartujano y Saltador, que eran de Tinao, una ganadería de Coria del Río. Luego también tuvo algunos de Guerrero, como Maestoso, y había otro castaño grande que no recuerdo ahora mismo, tendría que consultarlo. Y luego pues ya llegaría Príncipe VIII. Tenemos aquí a Sultán. Sultán fue un potro hispano-árabe comprado por Emilio Infante da Cámara y también forma parte de su ganadería. Aquí tenemos a Espartero, que era hijo de Quincallero, que era hijo de Bergantín. No, perdón, me he confundido. Espartero era hijo de Quincallero. Quincallero era un Miura que estaba también ahí en el depósito, era otro hispano-árabe, era un hijo de Sereno, que era un caballo, como ahora veremos, de dónde vino. Vino de una de las importaciones orientales que se hicieron a Córdoba para mejorar nuestro caballo. Es uno de los primeros caballos toreando en Ribera Hoteles. Aquí tenemos a Jerezano de Viejo y a Jilguero. Todos estos caballos fueron a Portugal, y aquí está la obra que Ruiz de Andrade escribió sin ánimo lucrativo para sus amigos, como él mismo especifica en su contraportada, alrededor del caballo español. Y yo, siguiendo la memoria del doctor de Andrade, me permitió el copiarla y pasarla por WhatsApp también a todos los amigos del caballo, para seguir un poco su voluntad. Bueno, aquí tenemos otra vez grabado este antiguo del caballo español, y aquí tenemos a Gente, un caballo que representa lo que es el tipo más oriental del caballo español y que representa la reconstrucción que hizo Cría Caballar, basado en lo que durante un siglo entero habían estado propugnando personas como Francisco de la Iglesia de Rac, Pedro Pablo Pomar y todos los hipólogos españoles, que a su vez habían estado siguiendo las ideas de Buffon. La culminación ejecutiva vino aquí, y ahora vamos a contar un poco cómo vino. Si nos fijamos en los tipos de este caballo, de final del 18 y de Agente, son bastante similares. O sea, que esta restauración con caballo oriental, que ha estado tantos años tapada dentro del pura raza español, que los puristas de la raza un poco como que no tienen que saber, tuvo su sentido y tuvo su tipología y se cocinó a fuego lento. Y las personas que propugnaron eso, yo creo que sabían lo que hacían, aunque luego después en el mundo del caballo es todo tan lento que no te da tiempo en una generación entera a ver el trabajo, y a veces se olvida el por qué se empezó ese camino. Vale, seguimos aquí y tenemos esta diapositiva que es nueva, la traigo por aquí. Aquí están los árabes de la primera importación de Griocho, cuando estaba Isabel II, 1850. De estos árabes, cuando se disolvió el reinado de Isabel II, algunos pues vieron la mano de las familias domésticas que los trajeron a Jerez. Pero lo que yo no sabía es que uno de ellos, durante la posesión de ellos de la Yeguada Real, también pasó a Jerez al depósito de sementales que había en mediados del 19. O sea, ya tenemos aquí una trazabilidad de sangre oriental en Jerez por delante de otros sitios. Sería como la primera solera, la primera 1850, el primer punto en el que un caballo oriental mejora la raza de Jerez. Aquí tenemos otra litografía del libro este del profesor alemán que me Aquí tenemos un caballo de Guerrero y aquí tenemos un caballo de Zapata, antes incluso que estuviese Vicente Romero. O sea, fijaos los tipos de caballo antecesores al cartujano como estaban ya similares en esa época. Luego vinieron otras exportaciones y esta para mí fue la fundamental, la del capitán Luis Azpeitia de Moro, que se fue con una comisión comandada por el comandante Agustín de Quinto, también estaba el veterinario Mariano Vierna, que era zaragozano. Se jugaron la vida, se fueron a toda la parte de Siria, Irak, Asia Menor, que era la parte asiática de Turquía, y se trajeron esta serie de caballos, pero entre todos eran sementales, eran yeguas,
Estas son muy conocidas por el mundo de los caballos árabes, puesto que de ellas sale el primer tronco de los árabes que conocimos como pure Spanish, ¿no? El puro... Pero lo que no se sabe, que ahora sí se sabe, es que... pero me he pasado, ¿verdad? Un momento... No, a ver, un lío. Aquí, vale, aquí lo tenemos, las animaciones, pon. Que hay uno de ellos que vino, que lo pongo yo en último lugar, que es este caballo. El caballo taller, comprado, a ver si lo puedo poner fijo, bueno, esto va más lento que va. Ese caballo estaba comprado cerca de Estambul, es un caballo que tenía unas notas fantásticas. Esta comisión se dedicaba a ver muchísimos caballos al día y desechaban la mayoría, o sea que cuando se traían uno es que les convencía de verdad. Era una selección rigurosa. Y estos caballos fueron fundamentales, tanto para el pure Spanish como para la pura raza española, como ahora veremos. Es una pena que algunos autores muy valientes, como por ejemplo fue Altamirano, el cual pues en el tema de los cartones se mojó, a la hora de dar el paso de definir la influencia de estos caballos que entran en pura raza española, dieran todos un poco un paso atrás. Quizás motivados por todo esto que vino en los 70, en los 80 del purismo en el que nos hemos criado todos nosotros. Pero aquí está ahí está Sereno y ahí está Saltarín, sementales del estado hijo de Taller, caballo que vino de Turquía. Ese caballo tiene descendientes en 3 libros genealógicos, en el del pura raza árabe, en el del pura raza español y en el del pura sangre lusitana, para que veamos la importancia de esos caballos que han estado ahí tapados, de esos caballos orientales y la trascendencia. Y no era un caballo cualquiera, porque Sereno en el año 21 cubrió, aquí está el certificado de cubrición, que ahora lo veremos, una yegua que se llamaba Bilbaína de Miura, y su producto fue Bilbaíno, que es el padre de toda la yegua militar moderna. Aquí tenemos a Bilbaíno, esta imagen es su imagen más conocida, pero hemos rescatado imágenes del caballo cuando era más potro, por ahí en revistas antiguas de zootecnia, en el cual pues aparecía. Este caballo lo incluye en el tomo segundo del Stubu como nota adicional al final, nacido en Sevilla, de don Antonio y don José Miura, su padre Gereno y su madre Bilbaína. Gereno es un caballo que aquí mismo pone que no figura en el tomo 1, y los padres de Bilbaína divertido y cariñoso. Si nos fijamos aquí, que es lo actual que viene en el libro genealógico, Bilbaíno 1922, Gereno 1850, y Bilbaína es una yegua que nace posteriormente en la nacimiento de este caballo. La verdad es esta, la verdad es que el tal Gereno es Sereno, el hijo de Taller que vino aquí y que estuvo en el depósito semental de Córdoba. ¿Para qué? Para mejorar la pura raza española y para mejorar la cría caballar en conjunto. Bueno, tenemos esto, tenemos el certificado de cubrición. El certificado de cubrición también da unas sorpresas adicionales, porque pone que la madre es bilbaína, con el hierro de gamero cívico, alazana, y ahí pone raza inglesa. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los criadores en esa época era la mejor del caballo y la cría por tipos. Todo eso se fue luego olvidando después de la guerra civil, sustituyendo y empezando ya a pensar en las razas puras, entendiendo el purismo no como un producto depurado de defectos, sino como una genealogía de la que no te podías salir de ahí. Aquí tenemos la apabullante descendencia de Bilbaíno, sus 2 hijos propios hermanos que tenemos aquí son Bilbaíno II y Lebrero, uno castaño y otro tordo. De ahí sale Helicón, sale Helena, una de las líneas maternas más prolíficas que llegó a militar, de la que sale Henson, Usada, todos estos caballos. Tenemos aquí a Celesto, tenemos Albur, la línea de Festín, que por Pallarés también entra, las 2 yeguas campeonas de España de vaquera por la raza española, Aleada y Centenaria, las 2 vienen de Helicón, por la línea de Lebrero, Maluso, que es un caballo que era nieto de este bilbaíno y que también, por parte de madre, terminaba en Miura. Tenemos aquí a César, a Gente, Lebritón, Lebrijano, todos los caballos olímpicos. Fijaos la trascendencia que tuvo en un momento dado
una mejora dentro de la cría caballar para la historia reciente de nuestro caballo. Aquí tenemos el semental Maluso, la ficha zootécnica de su madre, de Romerada, la cual era castaña, porque aparece como alazana y realmente estaba reseñada como castaña. Su padre, que era hechicero, que era de guerrero, su madre Jabalina, que viene por Tribuno, que era un hijo del Miura gallinero, corista, hija de voluntario, que era otro Miura que venía por Vicente Romero. Y el padre de Maluso era lebrero, bilbaíno, y a partir de aquí caballos orientales. Un tipo de caballo español mejorado con sangre oriental, pero seguía siendo un tipo de caballo español, porque la creación del caballo español en la zona cero, que es la que estamos aquí, Caballizas Reales, era el mejor caballo del mundo que se adaptaba a la monta española. Para mí, las ganaderías son líneas maternas. La pieza de cambio que tiene el ganadero para mejorar, para modificar, es siempre el semental, porque es el que se mueve. Salvo algunas excepciones, que ha habido yeguas también, pero la mayoría de las veces el semental es la pieza que se mueve. Eso se ha usado para construir el caballo que queremos, con ganaderos jinetes, con ganaderos que montaban el caballo, con el espíritu que hoy tenéis en vuestra asociación y que yo palpo. Por eso es uno de los atractivos principales para una persona que ama los caballos, el espíritu de esta asociación. Yo no sé si en la asociación que se dedica al Club de Raza Español estas cosas le interesan o no. Yo sé que a título particular sí hay muchos ganaderos que les interesa, pero a título de asociación lo dudo. Pero bueno, vamos a mantener una duda indubita pro reo, o sea, una duda razonable con vistas positivas. Vamos a seguir. Aquí tenemos partidor cuarto, en un semental de Miura de finales de los 50. Es el último semental de los hermanos Antonio y Pepe. Estas son las yeguas con las que empezó Eduardo Miura II, el hijo de Antonio, que cogió la ganadería de los toros en el año 40, pero la ganadería de los caballos no la cogió hasta que no murió su padre Antonio, que la llevó de por vida, porque era un gran aficionado a los caballos y era grandísimo jinete. Aquí tenemos la ficha de ganadero de la Lanchera, una de las yeguas alazana careta, que es la que tenemos aquí, que esta yegua pues dio la destinada de un montón de caballos buenos. A esta yegua tuvo la mala suerte que le pilló en los años 70, cuando empezó otra vez el mercado del caballo español a huir, pero un mercado no hipista, un mercado de caballos de crines, de cola, de Sudamérica, no era ni de equitación de trabajo ni de deporte. Entonces era un caballo no hipista y ahí pues empezamos con el purismo, empezamos a diferenciar el árabe con el árabe, el español con el español, los niños con las niñas y la niña con la niña, no tienen nada que ver, y los alazanes prohibidos por si acaso, cuando en el primer estudio había muchísimos caballos alazanes. Aquí tenemos la lanchera. Bueno, tenemos aquí varios tipos, tenemos a Vinatero cuando era potro, todos estos eran hijos de Gemelo II, un yegua militar que venía de Bocao, pero que como era un hijo de Cariñoso. A mí el teniente coronel, el ahora coronel Juan Manuel López siempre me hablaba muy bien de Cariñoso, me dijo que era un caballo que en Córdoba era muy montable. Pues aquí tenemos un Bocao montable. Tenemos aquí a Carlos Romero, que era un jinete de Utrera, que montó al panadero octavo. Y la saga de los panaderos, tenemos aquí yeguas como destinada, tenemos a las dos generaciones de Eduardo y Antonio actuales con su padre Eduardo, montado en dos yeguas, destinada, farolera, y aquí pues bilbaíno, por el castrado, tenemos a panadero 14, aquí en plena acción, y en definitiva tenemos ganaderos jinetes, equitación de utilidad durante 100 y pico años. ¿Qué pasa con esto? Pues que te dan caballos polivalentes, caballos que pasa como sucedió, bueno, hay un vídeo, sucedió aquí. Aquí tenemos a panadero octavo. Ese caballo que fue a Jerez, Álvaro Domínguez lo echó a su yegua y es el padre de Invasor, flamenco, el caballo más laureado hasta ahora en la doma clásica, flamenco varias veces campeón de España, Embroque, que es un caballo que fue también para Portugal, que cubrió en la famosa... Mira, aquí tenemos un hijo suyo, que es el Quintero, es el Quintero da Broa. Veiga Veiga en sí mismo para mí es una raza, es una... O sea, sobrepasa lo que es el puro sangre lusitano, es una filosofía de criar caballos. Cuando yo he tenido la ocasión de ir allí a la Quinta de Abroas, que siempre alucino. Y ellos pues
periódicamente hacen su introducción. Ellos tienen un sistema de selección basado bastante con consanguinidad en línea materna, pero de vez en cuando ponen su pinceladita de caballo, primero con el jerezano, después también fue con firme, aquí fue con embroque, y siguen ahí. Y fijaos que todos estos caballos tienen en común una cosa: son caballos que están criados en una base de utilidad, en una base de equitación. Y ahí pues el caballo que sirve para montar en el campo pues sirve también para hacer cosas como esta. Ahí tenemos a Embrujo, otro caballo de los hijos de Panadero Octavo, que ahí tendría 5 años y ya pues haciendo ejercicios de alto nivel con facilidad. Bueno, y llegamos aquí a Panadero 14, la familia en la actualidad, esto de hace pocos años, ahí está Zabiche. Verdaderamente son un reservorio de las cualidades que debe tener nuestro caballo y que nunca ha perdido, porque a pesar de todos los periodos de la historia, de todo lo alto y bajo, de la dicotomía que ha existido siempre, porque hay textos ahí de la época de las caballerizas reales que ya los jinetes discutían unos con los otros acerca de si era un caballo de ostentación o de utilidad, de si tenía la cabeza de una manera o si tenía de otra. Eso es una constante de la manera apasionada que tenemos aquí en España de discutir de caballos, siempre, de toda la vida. Pero siempre el caballo ha guardado las dos vertientes. Y el caballo español, tan rústico, tan agradecido, que en todas las épocas de bonanza o de decadencia, según se mire, ha mantenido la esencia y ha mantenido la capacidad de agradar al jinete y de ser útil. Bueno, la verdad que se me han quedado bastantes cosas en el fuera de foco, pero tampoco quiero aburrirles demasiado. Y me gustaría dejar una parte abierta por si alguien quiere comentar o dialogar o aportar, o decir algo. Simplemente, pues, muchas gracias a todos y yo por mi parte concluyo mi exposición. Doctor. Felicitarlo, fantástico. Muchas gracias. Una duda solamente. He hablado en los caballos árabes, que no son los árabes, todos son árabes. Yo creo que en Portugal, en España, no creo que la misma. Nosotros lo llamamos berber. Berber. Se llama berber. Sí, Nuestros berberisco. reyes no Berber. iban a Arabia o Egipto buscarlos al siglo XVI o XV. Iban al norte de África. Pienso que nuestra base es muy berber, que después... Sí. Y ha sido una pregunta también, dígame, que he visto en dos fotografías. ¿Cómo se dice frente? Nosotros lo llamamos chanfro. Chanfro, sí, el fronto nasal, frente, Frente. la cabeza. Que he visto dos cabezas convexas. Sí. Y con los posteriores un poco como los franceses llaman campé. Sí, acampados, frontados de atrás y con la Dígame. cabeza convexa. Hubo una manía mala en Portugal que han sido los acnes. Sí, ¿Que hubo por aquí acnes o no? sí. Aquí la verdad es que el Hackney es una raza que tuvo una intervención relámpago, Ese fugaz, a principios del siglo. 1920. Y luego hubo un ocaso. Bernabé Rico Cortés, en uno de las memorias culturales que había en la Semana del Caballo de Jerez, que tenían la buena costumbre de celebrar actos culturales con trabajo, uno de los capítulos se titulaba El ocaso del caballo Hackney. Lo trajeron guerrero, pero luego había una ganadería muy famosa que era Perea, que también Perea estaba relacionado con Jerónimo García Perea. Entonces ahí entronca con Romero, entronca con los cartujanos, y estos Hackneys se introducen en los caballos españoles. Yo he puesto ahí, hay una diapositiva que si me permite la voy a poner, que es, vamos a ver esto en... Pero vamos a, hay una diapositiva
diga que viene un caballo de Miura de los años 20, que es el terquero. El terquero lo tenemos por aquí, que es, a ver, bueno, es un caballo que tiene hackney, y hay algunos elementales del estado de Miura de la... Aquí no está, un momento, estoy pensando cómo voy a poner... Pues hay bastantes caballos españoles que tienen su parte de hackney, y por tanto, si los caballos españoles de principio de siglo tienen parte de hackney, eso quiere decir que los caballos de Portugal también. Está clarísimo. O sea, la identidad del pura sangre lusitano... Que nosotros no gustamos mucho darlo aquí, porque ha sido una experiencia que no me ha gustado en Portugal. Ha sido una manía ibérica, lo creo. El hackney es un caballo de principio de siglo que tuvo su chispazo. Daba talla relativamente para los caballos, daba por delante, pero daba los pies detrás y luego esos hackney, los caballos que tienen hackney hasta hoy día cuesta trabajo, porque si tú quieres componente vertical de galope, lo hace a costa de tener los pies detrás. Entonces, la reunión verdadera esa de caballo abajo arriba les cuesta. Ya me ha parecido uno de los fotos que me pareció... Sí, es que estoy un poco intentando ponerle la imagen, pero que la tengo, pero pasa que me confundo muchas veces con esto y a ver, estos son los cartujanos, está por aquí tiene que estar, cerquero, es que hay una manera que se ven todas, quería verlas todas. Está un poco más para atrás. A ver. Tenemos aquí los orientales, pero sí, el hackney está ahí metido. En Portugal es que ha habido una... Este un poco, el castaño este un poco, pero hay otro que es más... ¿Es esto? Alto. Este. Arriba, ¿cómo se llama? Mira, este caballo, vamos a ver. Tiene la posición campé y tiene la frente es convexa. Ese y este de ahí, el tordo, que está presentado, tienen su porcentaje de hackney. ¿Puedo repite, por favor? Voy a ver si soy capaz de sacar el puntero. Un momentito. Aquí, ahora, perfecto. Ahí, ahora lo tengo. Este y este. El de arriba sí tiene arriba. Y este también. Si nos fijamos, este caballo viene de... las líneas tienen algo de hackney de Perea. Esto no lo decía. Aquello Sí. Pero si uno se fija también, otra característica del hackney es en los posteriores, vamos a ver, aquí en los posteriores, un momento, suelen ser caballos también bastante lejos de tierra, con el corvejón alto. Eso es otra característica que tienen esos caballos. Pero que he visto de otro cuidado, porque está montando caballo, que es hermano de mi madre. Fantástico. ¿Dónde está? Yo vivo dando a Sí. Vamos a buscarlo. Es hermano de mi madre. Es su tío. Vamos a buscarlo. Aquí, justo aquí. Esto es hermano de mi madre en la sede de Bulgaria. Fantástico. La verdad es que la cría en Portugal es apasionante y la manera de subir el caballo nacional entre todos es algo que es digno de... Que me gusta mucho oír su filosofía sobre las madres. Las líneas maternas. Sí, claro. Para mí ganadería son líneas Como maternas. sabes, nosotros aún no vendemos hembras. Sí, lo sé. Ha sido una excepción. Sí. Lo inbreeding lo hacemos hasta que podamos. Yo soy un fanático del crossbreeding, pero el inbreeding belga es un inbreeding muy bien fundamentado y hay que entenderlo desde dónde parte. Porque parte en una época donde los que hacían inbreeding sabían lo que hacían. Yo a veces le digo a los ganaderos de cierto renombre, como a Felipe
dicho alguna vez, que deberían de poner en su legado no intentar hacer caballos cerrados en mi sangre. O sea, cuando una caballería se hace famosa, lo peor que se puede hacer es los seguidores cerrar ahí, porque llega un momento que tienes que abrir. Por eso yo pienso que un libro auxiliar es una cosa que es muy útil. Otra cosa es la decisión de dónde lo tienes. Hay gente que le gusta tenerlo en su estantería con los libros de honor, hay gente que le gusta tenerlo debajo de la mesa, pero hay que tenerlo. Felicitaciones por su exposición y su profundidad. Un honor para mí recibir las palabras de usted. La jaca de la famosa Bordón de don Antonio Cañero, La Bordó. esa era Hackney. Esa era Hackney. Esa estaba cruzada, muy cruzada en Hackney. Esa la compró él yendo para no sé qué sitio, ¿sí? La bordó porque era de Burdeos. Y entonces la primera vez que rejoneó, rejoneó en Burdeos y de ahí le salió el nombre de Bordeaux, pero esa era Hackney. Y luego tenía el águila blanca, ¿no? Que era una especie de... No, esa era de Miura. Sí, ese era bocado. Claro, pero los guerreros es lo que tenían los hispanos Hackney, que fueron los mejores caballos de enganche que había en el mundo. Decían que no había una casa real del mundo que no tuviera un enganche de hispanos Hackney de la casa guerrera. El famoso caballo que hubo hispano Hackney que se llamaba Botador, que fue un caballo que todavía hay fotografía en Jerez rodando de él. Ese caballo. Y luego, pues cuando entró el motor de explosión, se acabaron los hispanos. Luego está el famoso hechicero que era cartujano y que debido al azulejo ese infausto del depósito de sementales se le ha quedado ya la etiqueta de la cola en trompa y el alazán, y también la etiqueta de los turistas dándole caña a cría caballar, cuando cría caballar lo que había hecho era reflotar con fundamento el caballo español. Entonces, pues un poco estamos en deuda con ello y hay que sacar la verdad del asunto, ¿no? Y darle el mérito antepasado a quien corresponde, porque hay que estar agradecido a todas esas personas que se jugaron algunos su vida para que hoy tengamos los caballos que tenemos. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Sacarlo a la luz. Es que hay Porque mucho- esta es la verdad, que es mucho más bonita que la leyenda y que no excluye para nada las distintas familias que tenemos dentro del caballo español. Enriquece al caballo español. Lo que ha hecho Guillermo es muy complicado, porque sacar tanta documentación en jockey, que saco documentación y no paran de salir cosas. Luego, por ejemplo, tenemos un común amigo, Ángel Ruiz Galvez. Es una persona que no es del mundo del caballo, pero que no para de sacar también de documentación, ¿no? Y entonces yo, un día hablando con Guillermo, él hablaba del caballo español 1.0, 2.0, me encantó eso. Y creo que hay un momento que es el 3.0. Y es lo que tenemos que hacer es unir todas las piezas que hay en torno al caballo, porque Guillermo tiene mucho, bueno, por supuesto la familia Millán, Lucía tiene muchísimo, Ángel Ruiz Galvez, van continuamente saliendo documentos. Hay que unirlos todos en pro de este caballo ibérico, no ese caballo de España y Portugal, que tienen tanto en común, pero que hay que sacarlo. Pero pasa igual que cuando haces un puzzle grande. Cuanto más piezas tienes, más sabes las piezas que te faltan. Cuando llegó a mi mano el libro este del alemán que vino a Sevilla en los años... Si me lo llego a encontrar hace 20-25 años, digo, qué bonito un libro de caballos. Pero cuando me lo encuentro ahora y miro los nombres de los caballos y me digo, Contador, en Sevilla. Entonces, dice, este caballo es este. Y no falla. Y ya sabes dónde está el tema. Entonces eso te hace como... Todavía es más adictivo para seguir en la pista y para seguir buscando más piezas, porque cuando descubres cosas de... Yo no sé qué es lo que hacía, cómo era el día a día de mi bisabuelo, pero quizá puede que encuentre a personas que hayan sido antepasados de amigos suyos y que tengan vivencia de él, que dentro de su propia línea familiar desconocemos y haya quedado vivo o haya perdurado en una línea circundante. Entonces, esto es lo bonito. O sea, a mí Antonio Miura me decía eso, me decía, bueno, con
con esa economía que ellos tienen y me decía que era bonito porque le estaba contando cosas de sus propios familiares que habían olvidado y de sus caballos, que se preocupan en poner el pie en el estribo todos los días y en repasar el ganado y los toros, y viven para los toros, y los caballos les gustan, pero es como para ellos como Una herramienta. como sí, una herramienta y como permitirse un poquito de gusto en algo accesorio al trabajo, o sea, con esa rusticidad del día a día. Y el ponerse caballo con el foco y el decir, no, mira, es que los caballos de Miura para el caballo español son tan importantes o más que el toro de Miura para el toro de Lidia. Y es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Eso es muy Pero, bonito. Guillermo, ¿no notas tú, por ejemplo, que el siglo XIX, que es tan prolífico en tratados, luego llega el siglo XX y se escribe tan poco? O se dispersa la cosa más. Porque tú, por ejemplo, el XIX e incluso el XVIII, muchísimos tratados de caballos, mucha documentación, muchos legados, pero luego llega el siglo XX y no hay nada. Y ahora actualmente hay poquísimo. Hasta Tu libro es pues un árbol en el desierto, ¿no? Porque mi libro se basa en los trabajos Pero antiguos que había en los años al hecho 30, de en saber Bernabé que Rico Cortés, en todo escribe esto muy hipólogo. poco. O sea, yo quería escribir de hipología, yo no quería escribir de leyenda. Y se me ha ido el santo al cielo porque tenía una cosa que te iba a decir y se me ha olvidado. Y era una cosa que, bueno, en fin, ahora Porque me se lo escribe muy poco ahora, en comparación con, por ejemplo, el siglo XIX, que se escribía tantísimo de caballos. Sí, pero Muchísimos tratados, y ahora no hay nada. hay muchos ganaderos que empiezan con entusiasmo el libro del español a principios del siglo. Pero luego después, al venir la guerra civil, al venir todo eso, el caballo español deja de tener interés y no inscribían. Y había ganadería como muy antigua, como Escalera, que de 100 y pico yeguas a lo mejor escribían 4 o 5 por compromiso con el delegado de pie caballero que no van a dejar el libro vacío. Había otras ganaderías, como por ejemplo Candau, que dejan de escribir durante 40 años. Y había otras ganaderías que usando sementales del Estado españoles y usando yeguas que venían hijas de españoles, pues no inscriben porque prefieren tener su carta de origen del ganadero. ¿Qué pasa? Que en los años 70 Roberto Osborne con el novato y con tal, pues consigue abrir un nuevo filón comercial que el caballo español se vende a Costa Rica, a México y a un caballo de belleza. Entonces, lo que no valía nada empieza a valer otra vez dinero. Todo el mundo se quiere volver a meter en el caballo español. ¿Y cómo se meten? Pues como pueden. Algunos pues compran una yegua militar que no tiene hijos y le apuntan los hijos, se reenganchan. Ganaderías que podrían haber estado dentro del libro de pura raza española con sus genealogías propias, que quizás si guarden los ganaderos su registro ganadero, sería una buena idea el rehabilitarla porque abriría el pool genético del caballo español. Pero eso va a pasar sin pena ni gloria porque están metidas de alguna manera por debajo de la mesa. Y siendo de pleno derecho, pero perdiéndose esa documentación por el camino, por desidia, por avatar del tiempo. Eso es lo que yo llamo criptogenealogía, que está ahí y que se puede estudiar y que hay alguna manera y algunas fuentes escritas o vivas, como este señor que tenemos aquí en primera fila, Por ejemplo, y que habría que exprimirlo como un limón. por ejemplo. Pues yo todo lo que tú me has dicho lo tengo por escrito. Tú lo sabes que yo te tomo nota. O sea, si no lo sabes te lo digo. Pero las digo, luego en el libro pongo agradecimiento y eso todo conforma lo que es la historia de la ecología española, nuestro caballo. De todas maneras, Guillermo, y por acabar ya, falta mucha cultura del caballo. Yo, por ejemplo, pongo un valor a personas como tú que dediquen su tiempo a investigar y a estudiar. Porque hay muy poco. Se habla mucho de caballo, pero se escribe poco. Y al final lo que perdura en el tiempo es lo escrito. Porque la palabra se va. Bueno, ya en los vídeos y las cosas, Bueno, fotos... Guillermo, se acaba yendo. Yo Sí. insisto una y vez más. O sea, no es normal que haya tantísimos tratados en el siglo XIX, que era más complicado escribir que ahora. Ahora tenemos la fuente, internet, que te ayuda y tal. Y se escriba ahora tampoco. Los hipólogos del siglo XIX eran buenísimos. Buenísimo. Es que yo, ¿verdad? Como Mira, los músicos del barroco, Beethoven o Mozart, eran buenísimos. que bien escribía, cómo describían, cómo O viajaban. sea, la historia de la familia y la historia del mundo, ¿el mundo qué es? El mundo son ondas. O sea, es oscilatorio, es vibratorio. Sí. Todos son ondas, la luz son ondas. O sea, el movimiento sinusal es el que rige el universo. Entonces, en todas las historias largas
siempre hay periodos más arriba, periodos más abajo. Es así. Cuando está el periodo abajo, siempre habrá quien quiera contribuir para que la onda suba otra vez. Pero hay que unir muchas piezas todavía, mucho. Y ahora la segunda parte que te voy a decir. El año que viene, en el otoño del caballo, me gustaría que tuviéramos un gran foro de encuentro de investigación. Unir las diferentes piezas que ha ido, gente que le dedica su tiempo, como a Guillermo, como a Ángel Rigalde. Y habría que fichar a gente que no están habitualmente, pero que tiene mucho. Sí. Exactamente. Habría que hacer, vamos a jugar. Sí. Pues Tenemos la eso lo obligación. haremos para el año que viene, para el segundo campeonato de España, y lo haremos también en Córdoba, Ole. si todo va bien, que esperemos que sí, que mañana termina. Mañana a las 9:30 tenemos que estar en la pista Que son las con las pruebas de sementales, jóvenes y adultos, a la mano y montados, y las pruebas para yeguas. Terminará el día a las 2:30 de la tarde aproximadamente con la entrega de premios especiales, que va a ser una entrega muy bonita y que animamos a todos a que vengan, y agradecer a Guillermo que nos haya aportado toda su sabiduría y toda la cantidad de datos que nos ha podido aportar hoy, y que continúe con esa línea de investigación, y darles las gracias, y mañana espero que puedas quedarte y mañana esté en la entrega de premios. Gracias a todos vosotros. Thank you.